El vacío es un lienzo frío y silencioso, pero la chispa humana lo ha desgarrado una y otra vez con una brutalidad incomprensible. Una voluntad inquebrantable que se rehúsa a morir. Saludos, terrícolas. Antes de acceder a los archivos, asegúrense de inicializar el botón de like y suscribirse al canal para unirse a la flota. Ahora, observemos los datos. El soplete de soldadura lanzaba un torrente de chispas incandescentes contra la oscuridad abismal del espacio, cada una naciendo y muriendo en un instante, fugaces destellos que solo acentuaban la fría indiferencia del vacío. David Walsh observaba el espectáculo a través del gigantesco ventanal reforzado de su oficina, sintiendo el leve zumbido de los sistemas bajo sus pies. Otra sección de la mole de blindaje del casco se acoplaba con un crujido sordo, casi inaudible a través de la distancia y el cristal, a la estructura colosal que se extendía afuera, un esqueleto de metal que devoraba la luz de las estrellas. Llevaban 18 meses en aquel astillero orbital, construyendo algo que no solo atraía la atención, sino que provocaba escalofríos y una profunda, ancestral inquietud entre los observadores del Consejo Galáctico. Nadie había concebido una nave de guerra así. Ni en los 12.000 años de historia galáctica registrada. Walsh pasó la palma de su mano, gruesa y callosa, sobre la superficie holográfica de la pantalla de su escritorio, donde un esquema de diseño de proporciones épicas flotaba en tonos azul y blanco. 3 kilómetros de coraza compuesta, tan densa que hacía reír a los ingenieros de otras especies, sistemas de energía redundantes que eran casi una obscenidad de ineficiencia por su simple redundancia, computadoras de respaldo para las computadoras de respaldo que resguardaban a las computadoras principales. Y las bahías de lanzamiento. Esas bahías. Capaces de desplegar 200 cazas de ataque en menos de 4 minutos, escupiendo una tormenta de acero y fuego al enemigo. Las especies del Consejo construían sus naves de guerra como aves elegantes, de líneas depuradas, diseñadas para el vuelo y la gracia. La humanidad, con su tenacidad terrenal y su coraje brutal, las construía como fortalezas enojadas, moles de hierro y desafío. Un golpe, seco y metálico, en la puerta de su oficina, lo sacó de sus pensamientos. Rill, la oficial de cumplimiento, entró sin esperar un permiso que nunca solicitaba, sus 4 ojos parpadeando en secuencia, un tic nervioso que los Brevali exhibían cuando algo les revolvía el interior. Su especie, acostumbrada a la armonía burocrática y los protocolos milenarios, se sentía visiblemente agredida por la cruda eficiencia humana. La oficial de cumplimiento había sido enviada por el mismísimo Consejo Galáctico, una suerte de niñera espacial, para asegurar que la Tierra se adhiriera a los protocolos adecuados de construcción militar. Ingeniero Walsh, debo presentar otra queja, espetó Rill, su voz procesada por el traductor, adquiriendo un filo metálico que la hacía sonar como el raspar de una roca. El blindaje de su nave tiene un grosor de 40 centímetros. El estándar del Consejo es de 8 centímetros, complementado con escudos de energía. Walsh se recargó en su silla, una butaca ergonómica de diseño industrial, sin una pizca de la sofisticación alienígena. Exhaló lentamente, con un aire de resignación que solo la experiencia de lidiar con lo absurdo puede dar. También tenemos escudos, oficial. Muchos. Pero el blindaje, ese es para cuando los escudos fallen. Y no me diga que los escudos no fallan si se les da un mantenimiento apropiado. Todo falla, oficial. Todo. Especialmente cuando alguien te está disparando con la intención de hacer un hoyo en tu nave. Los apéndices manipuladores de Rill se crisparon, como hilos nerviosos expuestos al viento. En los 6 meses que llevaba estacionada en ese astillero, había archivado nada menos que 47 quejas formales sobre los métodos de construcción humanos. Y cada una de ellas, sin excepción, había sido ignorada con una cortesía tan exasperante como impenetrable por la Autoridad de Construcción Naval de la Tierra. Su especie solo ha sido parte del Consejo Galáctico por apenas 5 años, ingeniero Walsh, continuó Rill, el tono de su voz ascendiendo ligeramente en lo que, para su especie, era un arrebato de exasperación. Quizás no comprenden el diseño apropiado de una nave de guerra. Puedo arreglar que ingenieros Brevali les proporcionen asesoramiento. Somos los mejores. Walsh, con un movimiento fluido y habitual, desplegó un archivo histórico en su pantalla, girándola hacia ella. Una imagen tridimensional de una bestia de acero emergió, flotando en el aire de la oficina, el acorazado Missouri. Esta, oficial, es una nave de guerra construida por humanos hace 300 años. 40.000 toneladas de acero macizo. Recibió múltiples impactos directos de otros acorazados y siguió peleando. No se detuvo.
Sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Rill observó la primitiva embarcación oceánica, con su silueta tosca y sus cañones desproporcionados, y emitió un sonido que el traductor no pudo procesar, algo entre un resoplido y un chirrido. ¿Están construyendo una nave de guerra espacial basándose en la guerra naval antigua? Su incredulidad era tan densa que casi se podía palpar. Estamos construyendo basándonos en lo que funciona, replicó Walsh, su voz adquiriendo un matiz duro, casi un gruñido. Su gente alcanzó los viajes espaciales a través de la cooperación pacífica con otras especies. El colectivo Torrente descubrió los motores cuánticos mediante el intercambio científico. La unidad Ascan llegó a las estrellas compartiendo recursos. La humanidad, bueno, la humanidad llegó aquí peleándose entre sí durante 10.000 años. Aprendimos unas cuantas lecciones a la mala, oficial. Lecciones que se escribieron con sangre y fuego. La oficial Brevali guardó silencio por un largo y tenso momento. Afuera, otra placa de blindaje se movió con lentitud majestuosa hasta su posición, encajando en el armazón del que sería el portanaves Fénix. La estructura que se alzaba ante ellos no se parecía en nada a las elegantes naves del Consejo, con sus curvas suaves y diseños estéticos, que parecían danzar por el vacío. Esta era una cicatriz en el espacio, una promesa de violencia. El Consejo mantiene la paz a través de 3 grandes potencias militares, dijo Rill finalmente, la voz más baja. La hegemonía Brevali, el colectivo Torrente y la unidad Ascan. Nuestras flotas se equilibran mutuamente. No hemos tenido un conflicto importante en 800 años. Eso es maravilloso, oficial, respondió Walsh, un dejo de ironía amarga en su tono. Pero a los enjambres saqueadores no les importa su equilibrio. Ya destruyeron 2 de sus flotas de avanzada, y no parecen haber pedido permiso para hacerlo. Los 4 ojos de Rill se fijaron en él a la vez, convergiendo en una mirada intensa. Los saqueadores son una amenaza menor. Naves automatizadas con inteligencia limitada. Nuestros estrategas predicen su contención en menos de 2 años. Su confianza era absoluta, tan inquebrantable como su desconocimiento de la verdadera naturaleza del enemigo. Walsh no discutió. Había visto los informes clasificados que Rill no tenía acceso. Los saqueadores no eran menores. No eran limitados. Y no serían contenidos por naves elegantes que dependían de escudos y armas de energía de largo alcance. No, a esas bestias no les importaba la elegancia, solo la aniquilación. Me gustaría inspeccionar la bahía principal del hangar, exigió Rill, su voz recuperando la autoridad perdida. Walsh se puso de pie con un suspiro inaudible, liderándola por el corredor que conectaba su oficina con el vasto astillero. Pasaron por 3 esclusas de aire, cada una cerrándose y abriéndose con un silbido y un golpe mecánico, hasta que finalmente entraron al espacio monumental donde la bahía del hangar del Fénix estaba siendo ensamblada. Era un abismo de metal, un vientre capaz de albergar 200 cazas de combate, cada uno diseñado no para la elegancia de los ataques distantes, sino para el brutal combate cuerpo a cuerpo. Rill observó los tubos de lanzamiento, sus apéndices manipuladores temblando de nuevo. Su traductor emitió un sonido que bien podría haber sido un ahogo. Estas son armas de proyectiles primitivas. Los cazas del Consejo utilizan aceleradores de plasma. El plasma es eficiente energéticamente, admitió Walsh, asintiendo lentamente. Las rondas cinéticas, en cambio, son simples. Difíciles de atascar, difíciles de defender, y cuando disparas 1000 de ellas a la vez, algo, te lo aseguro, va a impactar. Y a doler. Toda su filosofía es bárbara, siseó Rill, sus ojos revolviendo sobre el vasto arsenal que se gestaba. Toda nuestra filosofía es efectiva, corrigió Walsh, su mirada fija en el horizonte del metal, una visión de destrucción. Un panel de comunicación en la pared emitió un chirrido agudo, rompiendo la tensión. Walsh lo activó, y el rostro de una mujer apareció en la pantalla, con ojos serenos y una dureza que solo aquellos que han visto el combate y sobrevivido pueden portar. Ingeniero Walsh, soy la capitana Ann Rodríguez. Me dirijo a tomar el mando del Fénix. Llegada estimada en 6 horas. Walsh sonrió, una expresión de genuino aprecio y confianza que rara vez mostraba. Bienvenida, capitana. Su nave estará lista para usted. Rodríguez asintió una sola vez, un gesto breve y conciso, y la conexión se cortó. Rill se volvió hacia Walsh, sus 4 ojos abiertos de par en par, su incredulidad palpable. ¿Asignaron una capitana antes de que la nave estuviera terminada? La capitana Rodríguez ha estado entrenando para este mando durante 2 años,
explicó Walsh, su orgullo por la mujer evidente en cada palabra. Conoce cada sistema, cada protocolo de respaldo, cada debilidad. Cuando el Fénix se lance, conocerá esta nave mejor que yo. Rill miró hacia los equipos de construcción, pequeños puntos humanos y automatizados trabajando en gravedad cero, uniendo placas de blindaje que, para los estándares del Consejo, parecían absurdamente gruesas, una manifestación de una terquedad incomprensible. Observó los sistemas automatizados instalando armas que, comparadas con los elegantes diseños de energía del Consejo, parecían reliquias de una era de brutalidad ancestral. Veía una nave de guerra que se construía según principios que la galaxia había abandonado hacía milenios. No entiendo a su especie, dijo en voz baja, la frase cargada de una mezcla de desconcierto y un incipiente temor. Walsh siguió su mirada hacia el portanaves en crecimiento. El Consejo construye naves esperando no tener que usarlas. Nosotros construimos naves sabiendo que las usaremos. Esa es la diferencia, oficial. Una diferencia que a veces se escribe con sangre. Afuera, el Fénix continuó tomando forma, una mole indomable. Blindado, redundante, construido no para evitar el daño, sino para absorberlo y seguir luchando, como una bestia herida que se niega a caer. En 3 meses, se lanzaría al espacio. En 6 meses, se uniría a la flota de defensa conjunta, y la galaxia entera aprendería lo que significaba verdaderamente la ingeniería humana. Aprendería lo que significaba la voluntad humana. El fuego simulado de las armas iluminó la pantalla holográfica, tiñendo el espacio con tonos de rojo y azul. El almirante Crane observaba a la flota del Consejo ejecutar su formación defensiva estándar, un ballet letal de precisión matemática. Las naves se movían con una coreografía perfecta, creando campos superpuestos de cobertura de escudos de energía. Era hermoso. Era elegante. Y contra un enemigo real, un enemigo al que la elegancia no le importaba un carajo, los mataría a todos. Ann Rodríguez, con la barbilla en alto y una postura de acero, estaba de pie a su lado en la cubierta de observación de la estación de defensa Gamma, contemplando la misma simulación. El Fénix llevaba ya 6 meses operativo, y la flota de defensa conjunta había pasado ese tiempo, que parecía una eternidad, intentando, con resultados más que mediocres, integrar la doctrina táctica humana con los métodos del Consejo. Tratan la guerra como un baile, dijo Rodríguez en voz baja, su voz rasposa por el cansancio. Crane asintió, su rostro surcado por profundas arrugas que solo la preocupación y la experiencia de 1000 batallas pueden dibujar. 800 años sin un conflicto mayor. Han olvidado cómo se ve una verdadera pelea. Se han ablandado. En la pantalla, la fuerza enemiga simulada se abrió paso a través de la formación del Consejo, simplemente abrumando un sector con una potencia de fuego masiva. La elegante superposición de escudos se derrumbó como un castillo de naipes. Naves que nunca habían sido diseñadas para recibir impactos directos comenzaron a explotar, desintegrándose en una lluvia de escombros brillantes. Un oficial táctico Brevali se giró de su consola, su cara alienígena una máscara de perplejidad. Los parámetros de la simulación deben ser incorrectos. Ninguna fuerza concentraría el fuego de forma tan ineficiente. Los saqueadores lo harían, espetó Rodríguez, el nombre de la bestia resonando con una dureza que no dejaba lugar a dudas. No les importa la eficiencia, oficial. Les importa ganar. Solo eso. El traductor del oficial táctico emitió un sonido incierto, una serie de clics y silbidos. Rodríguez había aprendido a leer el lenguaje corporal Brevali durante los últimos meses. Este creía que ella estaba equivocada, pero era demasiado educado para decirlo directamente, demasiado anclado en su refinamiento. Ejecute el simulacro de combate Fénix número 7, ordenó Rodríguez, con una voz que no admitía réplicas. La pantalla holográfica se reinició. Esta vez, mostraba al Fénix solo, enfrentando a una fuerza enemiga simulada que lo triplicaba en tamaño. El portanaves humano no intentó evitar el fuego. En cambio, avanzó directamente hacia la formación enemiga, lanzando cazas mientras absorbía golpe tras golpe en su casco blindado. El oficial Brevali observó con obvia angustia cómo los indicadores de daño aparecían por todo el exterior del Fénix. Capitana Rodríguez, su nave está recibiendo daños críticos. Exclamó. Mi nave está haciendo su trabajo, oficial, replicó Rodríguez, sus ojos clavados en la pantalla, un brillo de satisfacción brutal en su mirada. La simulación continuó. El Fénix perdió sus sensores externos. Los sistemas de respaldo se activaron con un rugido silencioso. Un impacto directo penetró el blindaje exterior.
Los mamparos internos se sellaron automáticamente, conteniendo la brecha. Los equipos de control de daños redirigieron la energía con una velocidad asombrosa. La nave siguió luchando, un puño de acero que se negaba a doblarse. Cuando la simulación terminó, el Fénix había destruido a toda la fuerza enemiga. El portanaves mostraba daños en el 60% de su casco. Para los estándares del Consejo, habría sido una pérdida total, una carcasa inservible. Para los estándares humanos, estaba completamente operativo, listo para más. Crane se volvió hacia el oficial Brevali, con una sonrisa ladeada que no llegaba a ser cordial. Esa, oficial, es la doctrina humana. Construimos naves que pueden soportar el castigo y seguir luchando. Sus naves están diseñadas para nunca ser golpeadas. Las nuestras están diseñadas para sobrevivir a los golpes. Hay una gran diferencia. Pero las bajas, protestó el oficial, su voz casi un quejido. Su simulación muestra 47 tripulantes muertos. Es una atrocidad. Mejor que los 5.000 que morirían si la nave fuera destruida, replicó Rodríguez, tratando de mantener su voz neutra, aunque el abismo cultural era tan agotador como la batalla simulada. Las especies del Consejo medían el éxito por las pérdidas mínimas, por la limpieza de la contienda. Los humanos lo medían por el cumplimiento de la misión, sin importar el precio. La puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe y el teniente Cole Barrett entró, aún vestido con su traje de vuelo. El comandante del ala de caza se veía exhausto, el rostro marcado por la fatiga. Llevaba 8 horas seguidas ejecutando ejercicios de entrenamiento con pilotos del Consejo. ¿Cómo fue?, preguntó Rodríguez, una pregunta sin una respuesta sencilla. Barrett negó con la cabeza, un gesto de resignación. Los pilotos Ascan son buenos, capitana. Reflejos rápidos, excelentes habilidades técnicas. Pero rompen el combate en el momento en que sus escudos caen por debajo del 50%. Intenté explicarles que la pelea no termina hasta que cumples el objetivo o eres físicamente incapaz de continuar. Creen que estoy demente. Y lo estás, según sus estándares, dijo Crane, un destello de comprensión en sus ojos. Su especie no ha librado una guerra en la memoria viva. Entienden el combate como teoría, no como práctica. Para ellos, la sangre es solo una hipótesis. Rodríguez se acercó a la ventana que daba a la zona de ensamblaje de la flota. 40 naves del Consejo flotaban en formación, elegantes, poderosas, como depredadores pulidos. El Fénix se sentaba entre ellas como un ladrillo cicatrizado, feo y brutal en comparación. Pero confiaría su vida a ese ladrillo antes que a cualquiera de los elegantes pero frágiles navíos que lo rodeaban. Almirante, ¿cuál es el estado actual de los saqueadores?, preguntó, la calma en su voz una capa fina sobre la preocupación. La expresión de Crane se oscureció, como un cielo antes de la tormenta. Destruyeron la colonia de Helios hace 3 días. 40.000 civiles muertos. La flota de defensa atacó a largo alcance con armas de energía. Tácticas estándar del Consejo. Los saqueadores absorbieron el fuego y siguieron avanzando, una marea imparable. Cuando nuestras naves se acercaron al alcance efectivo, ya era demasiado tarde. Y el mando, todavía no ajusta las tácticas. El Comité de Guerra del Consejo cree que la respuesta es más naves, no estrategias diferentes. Han encargado 200 embarcaciones adicionales de diseño estándar. Más elegancia, más ineficiencia. Rodríguez se volvió para encararlo, sus ojos duros como el acero. ¿Cuánto tiempo falta para que los saqueadores lleguen al territorio central del Consejo? La inteligencia estima 6 meses, quizás menos si continúan acelerando su avance, respondió Crane, su voz un murmullo lúgubre. Barrett se movió para ponerse junto a Rodríguez, su rostro agotado, pero sus ojos brillaban con una resolución de hierro. Capitana, mis pilotos están listos. El Fénix está listo. ¿Cuándo dejamos de entrenar y empezamos a pelear de verdad? Pronto, dijo Rodríguez, un matiz oscuro en su voz. La flota está siendo desplegada en la brecha de Taran. Un punto de estrangulamiento estratégico entre la frontera y los sistemas centrales. Si los saqueadores vienen, pasarán por allí. Crane activó un mapa estelar en la pantalla holográfica. La brecha de Taran apareció como un corredor estrecho de espacio estable entre 2 vastos campos de nebulosas. Cualquier flota que intentara alcanzar los mundos centrales tendría que pasar por allí, un embudo mortal. La flota de defensa conjunta Omega mantendrá la brecha, dijo Crane. 140 naves del Consejo y el Fénix.
Un portanaves contra lo que la inteligencia proyecta como una fuerza saqueadora de más de 1000 naves, completó Rodríguez, una sonrisa sin humor torciendo sus labios. Los almirantes del Consejo creen que somos un buque de apoyo. Esperan que nos quedemos atrás y proporcionemos cobertura de cazas a sus naves, gruñó Barrett, el desdén evidente en su voz. ¿Qué esperan que hagamos cuando empiece el tiroteo de verdad?, preguntó un oficial joven, su voz teñida de ingenuidad. Rodríguez sonrió, sin un rastro de alegría. Sobrevivir. Eso es lo que mejor sabemos hacer los humanos. Sobrevivir y pelear hasta el último aliento. La pantalla de simulación seguía mostrando los resultados del simulacro de combate del Fénix. 47 bajas de tripulación, 60% de daño en el casco. Misión exitosa. Los oficiales del Consejo en la sala miraron esos números con horror, un abismo de incomprensión. Rodríguez los miró con orgullo. El Fénix fue construido para esto. La humanidad fue construida para esto. Y la galaxia estaba a punto de aprender lo que eso significaba, de la manera más cruda posible. Las alarmas aullaron, un grito ensordecedor que resonó a través de cada nave de la flota de defensa conjunta Omega. Un sonido de horror que predecía la llegada de la bestia. Los saqueadores emergieron del espacio cuántico como una plaga de insectos metálicos, una nube de muerte que engullía las estrellas. 1500 naves de guerra autónomas, cada una siguiendo una programación que solo conocía una directriz: destruir y consumir. Rodríguez aferró la barandilla de mando en el puente del Fénix, el metal frío y pulido contra sus palmas sudorosas. La pantalla táctica se iluminó con contactos hostiles, una marea creciente de rojo que amenazaba con ahogar el vacío. Los números no dejaban de subir, 1500 se convirtieron en 1600. Luego, 1700. La inteligencia se había equivocado. Muy equivocada. A todas las naves, aquí el mando de flota, la voz del almirante Crane, tensa pero firme, resonó por el canal abierto. Ejecuten el patrón de defensa alfa. Combate a largo alcance. Mantengan la superposición de escudos. Por el Consejo. Rodríguez observó cómo las naves del Consejo se movían a su formación de manual. Una precisión hermosa, una coordinación perfecta. Exactamente lo que su doctrina exigía. Quería gritar, quería maldecir, pero solo apretó los dientes. El Fénix mantendrá la posición en la cuadrícula 774, dijo a su tripulación, su voz baja pero con una autoridad de acero. Todas las alas de cazas, prepárense para el lanzamiento inmediato a mi orden. Su oficial táctico, un humano llamado Wright, levantó la vista de su consola, la preocupación grabada en su rostro. Capitana, el mando de flota nos ha posicionado en la zona de apoyo trasera. Estamos a 15.000 kilómetros detrás de la línea principal. Ya sé dónde estamos, teniente, espetó Rodríguez, sin apartar la mirada de la inminente tormenta. Los primeros haces de energía atravesaron el espacio, un látigo de luz que rasgó la oscuridad. Naves del Consejo disparando a buques saqueadores a máxima distancia. Varias naves enemigas explotaron, su blindaje crudo no era rival para el fuego de plasma concentrado. Durante 30 segundos, pareció que la estrategia del Consejo funcionaba, que su elegancia se imponía. Entonces, los refuerzos saqueadores llegaron. Portales cuánticos se abrieron, rasgando la brecha de Taran, y naves se derramaron a través de ellos, miles y miles de ellas, una marea de metal y destrucción. La pantalla táctica se volvió de un rojo sólido con contactos hostiles. Rodríguez sintió un nudo en el estómago. Esto no era una incursión. Esto era una flota de exterminio, una plaga con hambre de mundos. A todas las naves, retirada táctica, ordenó Crane, la desesperación apenas velada en su voz. Retrocedan a la línea defensiva secundaria. La formación del Consejo comenzó a disolverse, su hermosa coreografía se desmoronó en un caos. Naves que habían sido diseñadas para luchar a distancia, protegidas por escudos, se enfrentaban de repente a un combate cuerpo a cuerpo con enemigos a los que no les importaba el daño. Un destructor Brevali recibió 3 impactos directos. Sus escudos parpadearon y fallaron. El cuarto impacto partió la nave por la mitad, una explosión silenciosa que pintó el espacio con escombros. Rodríguez tomó una decisión forjada en la brutal lógica de la supervivencia humana. Timón, avante a toda velocidad. Adentrense en la formación saqueadora. El capitán Wright la miró fijamente, con los ojos como platos, la incredulidad tan palpable que dolía. ¿Capitana? Me ha oído, teniente. Barrett, lance todos los cazas.
Quiero cada pájaro en el espacio en los próximos 2 minutos. El mando de flota ha ordenado la retirada, balbuceó Wright, tratando de aferrarse a las reglas en medio del caos. El mando de flota puede procesarme en consejo de guerra más tarde, si es que sobrevivimos, rugió Rodríguez, su voz una tempestad. Ahora mismo, esas naves necesitan tiempo para reagruparse. Y nosotros, teniente, les vamos a comprar ese tiempo. Con sangre, si es necesario. El Fénix avanzó, su enorme mole acelerando hacia el enjambre saqueador, un gesto de desafío suicida que los haría temblar. Detrás de ellos, las naves del Consejo continuaban retrocediendo, la derrota grabada en su huida. Delante, miles de naves enemigas giraron su atención hacia el único portanaves humano que se precipitaba directamente hacia ellas, como un loco gritando en medio de un campo de batalla. «Lancen los cazas», ordenó Rodríguez, su voz un grito de guerra. 200 cazas de ataque, pequeñas pero letales avispas de acero, irrumpieron de las bahías del Fénix como una furiosa colmena. Formaron grupos de ataque y se lanzaron contra la formación saqueadora, sus rondas cinéticas desgarrando el blindaje enemigo a corta distancia, una lluvia de muerte metálica. Los primeros impactos contra el casco del Fénix llegaron segundos después. Las armas de energía saqueadoras, diseñadas para abrumar escudos con pura fuerza bruta, impactaron contra el grueso blindaje del portanaves, abriendo profundas cicatrices ardientes en la superficie. Las alertas de daño se encendieron en cada consola, un coro de luces rojas. «Brecha en el casco, cubierta 7», informó Wright, su voz tensa. «Mamparos sellados. Redirijan la energía de los sistemas secundarios a las armas», ordenó Rodríguez. «Quiero cada cañón de esta nave disparando. Quiero que sientan la furia de la humanidad». El Fénix se convirtió en una fortaleza móvil, intercambiando disparos con las naves enemigas a distancias que harían estremecer a los tácticos del Consejo. Un crucero saqueador explotó bajo el fuego concentrado de las baterías principales del Fénix, una bola de fuego que se extinguió en un instante. 2 más ocuparon su lugar, un torrente incesante. «Capitana, estamos recibiendo fuego concentrado de múltiples vectores», dijo Wright, con el sudor frío perlado en su frente. «Integridad del blindaje al 70%. Los equipos de control de daños ya están desplegados. Están trabajando en la brecha de la cubierta 7 ahora mismo». Rodríguez observó su pantalla táctica. Las naves del Consejo se reagrupaban a 15.000 kilómetros de distancia, pero no regresaban a la lucha. Estaban organizando una retirada. El Fénix estaba solo, un mastodonte en medio de la horda. Entonces, algo cambió. Una nave del Consejo se separó de la formación en retirada. Luego otra. Rodríguez reconoció la firma de la nave principal. Era el crucero de Saurin, una nave de guerra de la unidad Ascan que había estado ejecutando simulaciones con el Fénix durante el último mes. «Fénix, aquí Capitán Saurin», llegó la transmisión, con un toque de resolución en la voz alienígena. «Nos movemos para apoyar su posición. Formación de combate». «Negativo, Saurin. Retrocedan con el resto de la flota», replicó Rodríguez, la urgencia tiñendo sus palabras. «Con todo respeto, Capitana Rodríguez», dijo Saurin, su voz firme. «Llevamos 6 meses observándolos entrenar. Usted nos dijo que los humanos no abandonan a sus hermanos en combate. Hoy hemos aprendido que esa lección también se aplica a los aliados. No los dejaremos solos». Más naves del Consejo dieron la vuelta. No todas ellas, ni siquiera la mitad, pero las suficientes. Las suficientes para importar. La batalla se convirtió en una brutal riña cuerpo a cuerpo, un infierno de metal y energía. El Fénix recibió golpe tras golpe. El blindaje se combaba bajo el fuego sostenido, pero los equipos de control de daño sellaban las brechas más rápido de lo que los saqueadores podían crearlas, una demostración de tenacidad inquebrantable. Los cazas de Barrett destruyeron los nodos de coordinación saqueadores, sumiendo sus perfectas formaciones en un caos sangriento. La nave de Saurin luchó junto al Fénix, adaptando tácticas sobre la marcha, una danza mortal de cooperación. Otras naves del Consejo siguieron su ejemplo, abandonando su doctrina de combate a larga distancia dependiente de escudos y aceptando el daño para seguir luchando, para honrar la lección aprendida. Los saqueadores tenían números, una marea interminable, pero carecían de la capacidad de adaptación. Su programación les decía que destruyeran las naves que les disparaban. Así que concentraron el fuego en el Fénix y en las naves que lo apoyaban. Eso le dio a la reagrupada flota del Consejo el tiempo suficiente para organizar un contraataque adecuado. Cuando llegó,
fue devastador. Las naves del Consejo golpearon la formación saqueadora desde 3 direcciones simultáneamente. El cúmulo de mando enemigo, ya dañado por las alas de cazas de Barrett, colapsó bajo el asalto combinado. Los saqueadores hicieron lo que las máquinas hacen cuando su red de control falla. Se retiraron para reagruparse y analizar, dejando tras de sí un cementerio de metal. La batalla había terminado. El Fénix flotaba en el espacio, el 40% de su casco estaba marcado o perforado. 73 tripulantes habían muerto, 114 estaban heridos. Para los estándares del Consejo, el portanaves debería ser clasificado como destruido, una pérdida total. Para los estándares humanos, seguía en la lucha, una bestia herida pero aún mortal. Rodríguez examinó los informes de bajas y sintió el peso de cada nombre, una carga pesada en su alma. Luego miró la pantalla táctica, que mostraba las naves del Consejo que habían regresado para apoyarlos. La galaxia estaba aprendiendo. Lenta y dolorosamente, pero aprendiendo al fin. La sesión de emergencia del Comité de Guerra del Consejo Galáctico llevaba 6 horas seguidas, un maratón de tensión y preocupación. Proyecciones holográficas mostraban la batalla en la brecha de Taran desde 17 ángulos diferentes, cada detalle brutalmente claro. Cada miembro del Consejo presente había visto las mismas imágenes al menos 3 veces. Ninguno de ellos podía creer del todo lo que veían sus ojos. Un solo portanaves humano había cargado directamente contra una flota saqueadora que lo superaba en 8-1. La nave había recibido daños que habrían destruido cualquier nave del Consejo 2 veces, y aún así había seguido luchando, con una terquedad que rozaba lo insano. El consejero Raz del colectivo Torrente hizo una pausa en las imágenes en el momento en que el Fénix recibió su primer impacto importante. El blindaje resistió, dijo, su voz procesándose a través del traductor con patrones de estrés inusuales, casi un gruñido. Su primitiva placa de blindaje absorbió un impacto de energía directo que habría penetrado nuestra tecnología de escudos. Es incomprensible. No primitivo, dijo Rill en voz baja, con un tono que denotaba una nueva comprensión, una amarga aceptación. Había sido llamada de vuelta del astillero para informar al comité. Deliberado. Los humanos no construyen para la elegancia. Construyen para la supervivencia. Para la guerra. El holograma avanzó. Naves del Consejo huyendo. El Fénix avanzando. Alas de cazas combatiendo a distancias que parecían suicidas según los estándares tácticos aceptados. Aceptaron pérdidas catastróficas, dijo otro consejero, su voz teñida de horror. 73 bajas en una sola nave. Esto es bárbaro. Esto es efectivo, dijo el almirante Crane, quien había recibido un permiso especial para dirigirse directamente al comité. Su voz era tranquila, pero portaba el peso de la autoridad y la verdad. El Fénix les compró tiempo para que su flota se reagrupara. Sin ese sacrificio, habrían perdido 40 naves en lugar de 7. Sugiero que se enfoquen menos en cómo luchamos y más en el hecho de que ganamos. Que lo salvamos. El consejero Ra se volvió para encarar a Crane, su semblante alienígena inescrutable, pero su postura denotaba una tensión fría. Almirante, su especie ha sido parte del Consejo Galáctico durante 5 años. Han participado en operaciones militares conjuntas durante 6 meses. En ese tiempo, han ignorado la doctrina táctica establecida, han pasado por alto los protocolos de seguridad estándar, y ahora se han involucrado en un combate que resultó en bajas inaceptables. Es un desprecio por la vida. Y salvamos su flota, replicó Crane, sin inmutarse, una sonrisa fugaz y sardónica en sus labios. De nada. La cámara se sumió en un silencio sepulcral. La política del Consejo no incluía la confrontación directa. El hecho de que un humano acabara de hablar con un consejero de alto rango con tal franqueza era chocante para sus estándares, una bofetada a su delicada diplomacia. Rill dio un paso al frente, la confianza en su postura inconfundible. Consejeros, he completado mi análisis de la cultura militar humana. Con su permiso, me gustaría presentar mis hallazgos. Raz hizo un gesto de aprobación, una señal de resignación. Rill activó una base de datos histórica y las imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla holográfica. Antiguas batallas humanas, la guerra naval en los océanos de la Tierra, vehículos blindados luchando a través de continentes, portaaviones lanzando cazas de ataque durante lo que los humanos llamaron sus guerras mundiales. El caos, la brutalidad, la implacable voluntad de aniquilar. La humanidad logró el viaje espacial no a través de la cooperación, sino a través de la competencia, explicó Rill, su voz despojada de cualquier emoción,
puramente analítica. Durante toda su historia registrada, lucharon entre sí. Su doctrina militar se basa en 10.000 años de experiencia en combate. Cuando construyen una nave de guerra, la construyen esperando usarla. Cuando entran en batalla, esperan bajas. Esto no es bárbaro, consejeros. Esto es la realidad. Es la supervivencia más cruda. Las imágenes continuaron. Humanos luchando en condiciones que matarían a la mayoría de las especies del Consejo sin siquiera pensarlo. Humanos desarrollando armas diseñadas no para la precisión, sino para la fuerza abrumadora. Humanos creando organizaciones militares construidas sobre la suposición de que algunos soldados no regresarían, que sus vidas eran un precio a pagar. Tienen un dicho, continuó Rill, sus ojos observando las reacciones de los consejeros. Toda guerra se basa en el engaño, excepto el tipo en el que simplemente te niegas a morir. Esa, consejeros, es la guerra humana. El consejero Raz estudió las imágenes, sus órganos sensoriales ciclando a través de diferentes espectros visuales, tratando de asimilar lo inasimilable. Si adoptamos los métodos humanos, cambiaremos fundamentalmente nuestra sociedad. El Consejo Galáctico ha mantenido la paz durante 800 años a través de un cuidadoso equilibrio y un compromiso militar limitado. A los saqueadores no les importa su paz, dijo Crane, su voz resonando con una verdad innegable. No les importa el equilibrio. Seguirán viniendo hasta que lo consuman todo o nosotros los detengamos. Y no pueden detenerlos luchando de la manera en que siempre han luchado. Su elegancia será su tumba. Otro consejero activó una proyección táctica que mostraba los movimientos de la flota saqueadora. Nuestra inteligencia estima ahora que su fuerza principal es de más de 10.000 naves. Están convergiendo en nuestros mundos centrales. Si esta proyección es precisa, llegarán en 4 meses. Un gemido colectivo, apenas audible, llenó la sala.